en la página de la iglesia, que de vez en cuando vaya y analice los temas, y si hay alguno donde usted dice, bueno, ya días no, estoy descuidando esto, escuche la palabra. Eso es lo que hace, amén, cuando nosotros seguimos escuchando la palabra. Constantemente estamos siendo edificados, ¿verdad que sí? Para hoy quiero continuar con esta hermosa, poderosa, bueno, así es toda la palabra, serie de Enséñanos a orar. Y mire que cuando la analizo, de verdad hay mucho que aprender. Necesitamos aprender a orar. ¿Por qué? Porque cuando vamos analizando los diferentes puntos que son expuestos en esta oración, son verdades tan fundamentales y tan profundas que necesitamos poner en práctica a la hora de nosotros orar. Y mire, y creo esto, creo que en cuanto a la oración hay mucha confusión. Le digo por qué. Porque el enemigo, él sabe lo que el arma de la oración, cuando se usa de una manera debida o cuando se usa correctamente, es un arma poderosa que él le teme. Y muchos, mire, caemos en ese error, hemos llegado a la conclusión de que la oración es simplemente una forma de obtener todo aquello que nosotros queremos. Y sabe que es tan triste que hemos visto o vemos a Dios como que si Él fuera un genio. ¿Ya ha visto esas historietas? Como que si fuera un genio y él debe de contestar todo lo que su amo dice. O sea, nosotros. Qué triste, ¿verdad? Y mire, y sigue de veras en nuestros días. Sigue tomando auge o más importancia esto de que si nosotros queremos tener algo de Dios, que todo lo que tenemos que hacer es reclamarlo y exigirlo y creerlo. Cualquier cosa que nosotros queramos, solo tenemos que nombrarla y la vamos a recibir. Mire que esto se ha vuelto tan fuera de control que la otra vez escuchaba a alguien enseñar a un grupo de solteros que se querían casar, porque hay solteros que no se quieren casar, ¿verdad? Lo entendemos. No hay muchos, ¿verdad? Pero oiga lo que estaban enseñando con esto de que todo lo que tenemos que hacer es nombrarlo y reclamarlo. Les estaban diciendo a ellos que lo que tenían que hacer es que si querían casarse, hay que observen a una persona que quieran para sus vidas. Y que todo lo que tienen que hacer es caminar alrededor de ellos y reclamarlos para ellos. Tenga cuidado entonces, ¿verdad? Cuando alguien empieza a caminar alrededor suyo. Hey, ¿qué estás haciendo? Pero desafortunadamente eso es lo que se está enseñando. Muchas veces hemos perdido el propósito de por qué la oración existe. ¿Somos culpables de ello? Yo creo que sí. Y por eso es tan importante que entendamos por qué la oración existe. Quiero hablar un poco de eso, acerca de la prioridad de la oración. ¿Qué le parece si regresamos a Mateo capítulo 6? Vamos a leer de nuevo solo el versículo 9. ¿Lo tiene? Vosotros, pues, ¿verdad? Después de los discípulos preguntar a Jesús, enséñanos a orar. Ya hemos dicho, ¿verdad? Que ellos no pidieron que se les enseñara una oración. ¿Qué es lo que pidieron? Allá en Lucas dice, Señor, enséñanos a orar. Él entonces viene y dice, vosotros, o sea, hablando de nosotros, de la iglesia, de aquellos que han creído en su nombre, dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a quedarnos en esa parte. Santificado sea tu nombre. Mire que leía que acerca de esto de la oración, que uno de los mayores problemas es que cuando oramos tendemos a enfocarnos solo en nosotros o
vemos la oración solo para entender cómo es que funciona. Pero no nos acercamos a la oración para saber cómo es que ella en verdad sirve. Alguien lo puso de esta manera, que hemos visto o vemos a la oración solo para lograr un fin. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, vemos de que ese fin puede ser egoísta. Yo. O nosotros, o la familia, o etcétera. ¿Por qué? Porque esa es, vemos la oración con nuestra perspectiva, o sea, con nuestros ojos, pero no la estamos viendo del punto de Dios. Se cumple entonces lo que dice Santiago. Él dice de que no recibimos, o él lo pone de esta manera, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Mira, lo que Santiago está diciendo literalmente es de que no sabemos orar. Eso es. Nos enfocamos. Oye, pero qué fácil es pedir. Volvemos a lo mismo porque eso es todo lo que pensamos. Que la oración es simplemente pedir. Es como, esa es mi oportunidad. Una vez que esté bien con Dios. Y la oración, cuando la vemos de parte de Dios, la oración es una tremenda oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora, alguien escribió, alguien dijo de que si no recibiéramos nada de la oración y todo lo que lográramos a través de ella es nuestra comunión con Dios, eso debería de ser suficiente. Y no solamente debería ser suficiente, sino que debería de ser el motivo para nosotros constantemente presentarnos delante de Dios en oración. Y me estoy predicando a mí mismo. Me ocupo de tantas cosas y no es que sean cosas malas. Y cuando llego al momento de oración, es como un encuentro más personal, es una comunión con nuestro Dios, una comunión íntima y lo disfruto. Muchas veces es verdad, estoy cansado. Pero cuando lo hacemos de esa manera, que nuestro enfoque es solo para Él, no se puede evitar el ser bendecidos, ¿verdad que sí? Oiga lo que dijo un escritor o Juan Crisóstomo, conocido como el padre de la iglesia primitiva. Me encanta lo que pone. Dice, un monarca investido de magníficas vestimentas es mucho menos ilustre que un suplicante arrodillado, adornado por la comunión con Dios. Y él sigue escribiendo. Y dice, y consideremos cuán impresionante es el privilegio cuando los ángeles y los arcángeles se acomodan o se colocan alrededor donde los querubines y los serafines rodean con resplandor el trono de Dios. Dice, y para que un mortal pueda acercarse con confianza y conversar con aquel soberano Dios. Dice, es porque en ese momento, dice, un gran honor ha sido otorgado. Y entendemos, amén, que ese honor ha sido otorgado solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero mire qué cosa, que la oración todavía va más allá de solo tener un privilegio de hablar con Dios o de estar en comunión con Él. La oración es una gran oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se pongan en despliegue. O sea, se exhiban. Porque al final eso es lo que es importante. Mire que no oramos a Dios, no nos acercamos para impresionar a Dios o para mostrarle a Él o a los demás que somos espirituales. No nos acercamos en oración para impresionar a Dios con todas nuestras necesidades. Mira Dios, pobre de mí, mira cómo estoy. Sino es para que nosotros seamos impresionados por la maravilla de Dios.
Ese es el motivo de la oración, cuando empezamos a entrar a adorarlo. Y en verdad es lo que hemos dicho. El Señor Jesús lo dijo. Ese es un versículo clave, Juan 14:13. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y todo lo que pidiereis, creyendo en mi nombre, lo haré. ¿Con qué motivo? Para que nuestro Padre sea glorificado. ¿En quién? En su Hijo. Mire qué tremendo concepto. Dios nos escucha y va a contestar solo para que su Padre sea glorificado. Eso debería de ser gran motivación para cada uno de nosotros. Y vemos entonces, mire que todo, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras pruebas, todo de alguna manera está sujeta a lo que es su nombre y a lo que es su reino y a lo que es su voluntad. Y cuando usted ve el versículo 11 de ahí de Mateo 6, entonces cuando también el versículo 11 hablamos de dar. Cuando dice, danos hoy. El versículo 12 dice, perdónanos. Y el versículo 13 dice, guíanos. Pero el dar, el pedir y el guiar siempre está sujeto, está colocado antes. Porque Dios sigue siendo la prioridad. ¿Entendió eso? Va antes de todo ello. ¿Y qué cosa? De que si Él es la prioridad, el objetivo, el objeto principal debe de ser nosotros. Adorarlo en la oración. Y la verdad que para poder, o podríamos decirlo de esta manera, la verdadera adoración a nuestro Dios es negarnos a nosotros mismos. Desafortunadamente, mucha gente piensa que la oración es un esfuerzo para poner en línea a Dios con mis necesidades. Yo tengo que informarle lo que está pasando conmigo. Para ponerlo en línea con nuestros deseos. Para que Dios haga lo que ellos exigen. Qué triste, ¿verdad? Qué abuso, diría yo. Mire, hace unos 3 años, poquito más de 3 años, en una iglesia, Bethel Church, de California, murió una niña de 2 años. Y trajeron a la niña a la iglesia y ellos empezaron a anunciar, salió en los medios sociales, que Dios iba a resucitar a esa niña. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando. Yo diría que más que todo estaban exigiendo. O sea, antes de que ocurriera, imagínense, anunciaron eso. Dios va a resucitar a esta niña. Pero después de pasaron 2 días, después de 2 días, tuvieron que declarar a los medios sociales de que ahora iban a proceder con el servicio fúnebre, porque la niña no había resucitado. Mire que eso es triste, mis hermanos, porque lo que causa es más que todo burla para lo que es el verdadero evangelio, porque nos olvidamos en la palabra de Dios, nos olvidamos de la soberanía de nuestro Dios. Dios no va a ser como alguien le exija. Dios sigue sentado en su trono. Dios actúa cuando Él quiere actuar. ¿Entendió eso? Eso es una prioridad de nuestro Dios. Dios no está para entretener a nadie. ¿Sabe quién lo quiso hacer? Herodes. Dice la Biblia que él estaba ansioso de ver a Jesús. Pero ¿sabe para qué era? Para ser entretenido. Porque quería que Jesús delante de él hiciera una de sus señales. Y Jesús no hizo nada. Y se oye, ¿me entiende? Se oyen a predicadores y maestros hablar de que un cristiano no debe de pasar por enfermedades ni por aflicciones, y que por medio de esa fe nosotros tenemos la autoridad de venir
y exigir a Dios por sanidad y por prosperidad. Hermano, en verdad eso es simplemente juego de palabras. Eso es mentira, eso no es cierto. Eso es jugar con la mente de las personas y más aún es jugar contra la soberanía de Dios. La oración es para Dios. No en vano el escritor o Jesús, él dice que es para Él. Él dice, primero se refiere al Padre, ¿ve? Y después que dice, santificado sea tu nombre, porque Él es la prioridad. Y después sigue diciendo Jesús, vénganos tu reino, porque estamos hablando de su gobierno. Y hágase tu voluntad, porque es su soberanía. Y en fin, toda la oración se centra en Dios. No es para mostrar quiénes somos nosotros. Él ya sabe, Él ya conoce nuestras cosas. Pero cuando las ponemos también mostramos nuestra dependencia y agradecimiento ante Él. ¿Verdad que sí? Alguien me decía, Giovanni, pues no hay necesidad de orar por lo que ocurre en el mundo porque Dios está en control. Pero por medio de la oración nosotros también manifestamos cuál es nuestro dolor por lo que en el mundo está ocurriendo. Y mostramos también nuestro interés por las almas que se pierden, ¿verdad que sí? Mire qué lindo de que Él es, dice la palabra, el Padre nuestro, el Padre bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay necesidad que nosotros vengamos y nos sajemos la piel o nos cortemos la piel como lo hacían los profetas de Baal, ¿se acuerda? Todavía lo vemos en algunas sectas en el presente. Que hay que mutilarse el cuerpo para que Dios pueda escuchar, o hay que traer un sacrificio para calmar la ira de ese Dios. No, nuestro Padre es tan amoroso que no hay necesidad de que nosotros lo acosemos, ¿verdad que no? Él es un buen Padre. Le contaba, o creo que se los he compartido a ustedes, desde el momento que yo tuve, o cuando tuve a mis niñas, a mis hijas, que son puras hembras, me di cuenta o entendí de una mejor manera el amor del Padre. Porque siendo yo un hombre malo, imperfecto, estoy dispuesto a darlo todo por ellas. Y créame, como usted va a entender esto también como padre, si se presenta una oportunidad de que sea la vida de ellas o la mía, sin pensarlo, me pongo en primera fila. Pero esto me impactó, porque cuanto más, dice el Señor Jesús, vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Padre bueno, perfecto, no como nosotros. Mire que a mí me gusta que en la palabra, en el libro de Éxodo, el capítulo 33, Dios le dice a Moisés, te conozco por nombre. Eso para mí me impacta. Te conozco por nombre. O sea, no eres uno más del montón. Y alguien decía que cuando entonces vemos todas estas genealogías que son mencionadas en la Biblia, genealogía tras genealogía. Hay algunas personas que no les gusta y pasan todo eso para adelantar y buscar lo bueno según ellos. ¿Ya ha pasado por ahí? Baje la mano. Nombre tras nombre, genealogía tras genealogía. Y podríamos decir que Dios tiene o ha tenido diferentes propósitos o algunos propósitos específicos con cada genealogía. Pero algo que nosotros podemos ver ahí es de que Dios también, no solamente a Moisés, nos conoce por nombre. No somos uno más del montón, sino que Dios sabe exactamente quién es usted. Y le tiro algo. Y lo guarda. Y lo ama. Y lo cuida. Y le tiro algo más.
Aun cuando usted se mantiene infiel, Él no está ligado a nuestra infidelidad. Él sigue siendo fiel. Porque es su atributo. Qué lindo, amén. Mire, y siga diciendo la palabra, Padre nuestro, dice, santificado sea tu nombre, y vénganos tu reino, y hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Literalmente, estamos viendo que la primera parte de esta oración, nuestras peticiones, nuestros deseos, son para Él. Son para nuestro Dios. Y luego dice, danos el pan. Y perdona nuestros pecados. Y guíanos o no dejes caer en tentación. Eso viene después. Y después se vuelve, dijo alguien, a encerrar el círculo. Y volvemos a lo mismo cuando dice, porque tuyo es el reino. Y la gloria. Y el poder. Porque el enfoque, mis hermanos, sigue siendo Dios. Ha orado de esa manera. Nos cuesta, pero sigue siendo Él. Él es la prioridad. Comienza con Él siendo la prioridad y termina con Él siendo la prioridad. La oración es para nosotros, no es para nosotros, perdón. Oiga lo que dijo Arthur Pink. Dice, vemos entonces con esto cómo claramente se establece el deber fundamental de la oración, donde el yo y todas sus necesidades van después, van en un lugar secundario. Pero después, dice él, el Señor libremente concede el privilegio de nuestros pensamientos y súplicas. Pero la petición principal es de que su nombre sea santificado. Eso es la importancia. Porque todo lo que se busca al final es de que su gloria sea manifestada. Ese es el fin de todo el asunto. Por eso es que digo que debemos de sentirnos comprometidos para estar en la casa de Dios. No de manera religiosa, ¿verdad que no? Sino como una necesidad. Cuando no esté la necesidad, llórele a Dios. ¿Qué pasa? Amén. Mire que cuando dice santificado sea tu nombre, está poniendo a Dios por delante. O sea, lo está poniendo a Él por encima. ¿Por qué? Me gusta este pensamiento que encontré por ahí. Porque aún cuando Él es nuestro Padre amoroso, se le tiene que seguir tratando con reverencia. Porque Él sigue siendo Dios. Porque me llama la atención esto, porque literalmente lo que estamos viendo es la primera petición. Se enfoca no en mi persona, sino en la suya. No en mi nombre. Señor, contigo está hablando el pastor Giovanni. ¿Me entiende? No, el enfoque es en su nombre. ¿Y sabe qué? Me gusta eso, que un escritor dice de que esto es como una advertencia. Para que su nombre siga siendo glorificado. Y que nuestra oración no sea una egoísta. Y entonces cuando Jesús viene y dice, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Mire, lo que Jesús está haciendo, esto es una declaración bastante significativa. Cuando Él dice santificado sea tu nombre, ¿por qué? Porque lo que está hablando con el nombre se está refiriendo a la naturaleza completa de Dios. Porque lo está llevando a otra dimensión, es una dimensión de respeto, alguien puso, de reverencia, de asombro, de aprecio, de honor, de gloria y de adoración a nuestro Dios. Eso lleva todo eso. Ahora, mire, para entenderlo, para entender un poco mejor esto de nombre, tenemos que verlo de la manera como lo veía el hebreo en el Antiguo Testamento.
Los hebreos, ellos lo que hacían era que relacionaban o juntaban la santidad de Dios con su nombre. Y llegaron al punto entonces de que no se sentían ni dignos de pronunciar el nombre de Dios porque sentían que lo ofendían. Aunque claro, era irónico. Porque se enfocaban en querer honrar su nombre en sí solo, pero blasfemaban contra su persona, no cumplían con su voluntad. Y se cumple lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, que aunque profesan a Dios con sus labios, con sus hechos los niegan, dice él. Porque dice, siendo abominables y rebeldes. Qué tremendo. Se enfocaban en lo que era el nombre, pero eso era lo triste, que habían reducido a Dios, al sublime, al creador de los cielos, a un solo nombre. Podría decir que es similar al tiempo presente, pero no lo es. Porque en el presente ni el nombre de Dios se respeta, o muchos no lo respetan. Y para todo supuestamente es usado el nombre de Dios. Qué tristeza. Es por eso mi deseo, mis hermanos, lo que dije al principio, que son tan importantes estas reuniones, porque cuando el nombre de Dios está siendo blasfemado allá afuera, nosotros podemos exaltarlo con nuestros labios y con nuestros hechos. Para eso fuimos salvos. Amén. No voy a entrar en detalles de veras cómo fue que llegaron ellos con el nombre que usan en la palabra, Jehová. Porque no podían, no querían pronunciarlo, tuvieron que inventarse algo ahí. Pero todo era superficial. Porque sus corazones, Señor Jesús lo vio de nuevo, lo que se le dijo al profeta Isaías, vio que sus corazones estaban lejos de él. Y esto es lo que el Señor viene entonces enseñando. Él dice de que debemos santificar su nombre, pero no solamente el nombre, sino que lo que está hablando es de que debemos honrar a Dios en todo lo que Él es, porque ese nombre representa su naturaleza y todo lo que son sus atributos. Si usted es de los que pone atención a la palabra, lo que se leyó en el Salmo 9, el versículo 10, el salmista dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Note eso. No está hablando de aquellos que saben cómo escribirlo. No está hablando de aquellos que saben cómo pronunciarlo. Lo que el salmista está diciendo es de que los que confían en Él son los que logran percibir cuál es el carácter y la naturaleza completa de Dios. Esos son los que confían o los que santifican su nombre. Los que confían en quién verdaderamente Dios es. Eso es lo que ocurre cuando nosotros somos salvos. Nuestro entendimiento es abierto. Salimos de las tinieblas y ahora vemos su luz admirable, dice el Señor. Bueno, Giovanni, eso es del Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo. Mire que en el Nuevo hay un versículo que es clave, de veras, para entender lo que es este concepto del nombre. En el capítulo 17 de Juan, el versículo 6, es cuando Jesús viene y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Él está diciendo que Él vino, oiga esto, Él vino para revelar al Padre, para dar a conocer a Dios. Él vino a representar a Dios en su totalidad. Un tremendo versículo. ¿Entendió entonces la conexión
¿Por qué es que solo a través de Él se llega al Padre? Porque Él vino a revelarlo. Mire, alguien lo puso de esta manera, si lo quisiéramos poner en palabras. Esta definición de santificado sea tu nombre. Lo diríamos de esta manera, dice el escritor: Padre nuestro que estás en los cielos, que nos amas y cuidas de nosotros y que tienes en abundancia para suplir nuestras necesidades, pedimos que tu persona, tu identidad, tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, tu reputación y todo tu ser sea santificado. Eso es un poquito nada más de lo que significa que tu nombre sea santificado. Y cada vez entonces que nosotros nos acercamos a la oración, deberíamos de venir con ese pensamiento. Y créame, que cuando venimos a Dios con ese pensamiento, ya la oración cambia. Amén. Mira, otra cosa que nos ayuda a visualizar todo esto, es eso que mencioné, que después del Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre. Mire, eso es importante porque hay personas que se han ido al extremo del sentimentalismo y han relacionado mucho esto con lo de papá o papi. Y empiezan a hablarle a Dios como si Dios fuera cualquier persona. Y no, mis hermanos, aun cuando somos hijos, Dios sigue siendo Dios. Algo que nos ayuda a entender esto de su nombre, lo podemos entender mucho en los diferentes nombres que se le da a Dios en la palabra. ¿Por qué? Porque esos nombres ayudan a identificar el carácter o parte del carácter de Dios. Le doy algunos ejemplos rapidito. Cuando usted lee en la palabra, en el libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre que se le está dando a Dios es el nombre de Elohim o Elohim, que es el Dios creador, el que hace, el que hizo los cielos y la tierra. También la Biblia habla de Jehová Jireh, el Dios que provee. O también dice Jehová Rafa, el Señor que sana. O Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. O Jehová Shammah, el Señor está cerca, etcétera. Pero cuando pronunciamos su nombre, entendemos que cada una de estas cosas manifiesta lo que es la plenitud de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle, hay un nombre que ha sido designado a Dios y que va por encima de todos estos nombres. Es el que manifiesta a Dios como Él es. Y es el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el todo. Cuando Jesucristo llega, mira que es interesante, porque también Él ahora atrajo ciertos nombres con Él. Al Señor también se le llama el pan de vida, el camino, la verdad, la vida. Señor Jesús se le llama el buen pastor, la resurrección, y entre algunos de ellos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué linda manifestación de ese nombre, ¿verdad? Y mire, y el profeta Isaías lo dijo, capítulo 9, él dice: y nacerá un niño. Ahí está. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. He ahí la naturaleza de nuestro Dios manifestada. Ese era el reclamo. ¿Se acuerdan? De Jesús contra Felipe. Tanto tiempo, Felipe. Tanto tiempo. Ojalá y de veras nunca se nos pregunte eso a nosotros. Tanto tiempo. Tanto tiempo de estar
viniendo tus domingos y todavía no has entendido quién soy. ¿Entiendes eso? Ojalá no pasemos por ahí. Ahora, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que seas santificado? Cuando pensamos en santo, ¿verdad? En santificado, no podemos pensar en aquellas cosas religiosas que hemos aprendido. Las aureolas, ¿verdad? Alas, santos y figuras religiosas. No podemos evitar, pero mire, santificado viene, no conozco el griego, viene del griego agiais. Y significa precisamente eso. Significa santo o significa sagrado. Pero me gusta de que alguien que estudia a fondo esto, dice que hay dos ideas de la manera como, o dos ideas básicas de cómo se ve esto de santo. Un ejemplo lo vemos, ¿se acuerda cuando Pedro, él dice, refiriéndose a su congregación o a su gente, él dice, sed santos. ¿Se acuerda de eso? Y usted se conoce el resto del versículo. Sed santos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro con esto? Bueno, si lo analizamos, para empezar, si él está diciendo sed santos, es porque éramos todo lo contrario a ser santos. Antes éramos ¿qué? Póngale el nombre, con toda confianza. Impíos, pecadores, mentirosos, incrédulos. Y en Corintios hay una lista más grande, no la voy a terminar. Pero Pablo dice, y esto eran muchos de ustedes. Pero ahora dice él también, que esas cosas ni siquiera se mencionen entre los santos. Pero ven, la idea básica, la primera, es de que cuando se habla de santos, se está hablando de que algo que era ordinario se puede convertir en algo extraordinario. En el aspecto espiritual, cuando Pedro está diciendo ser santo, es que aquello que era impío, ahora puede ser santo. ¿Cómo? Cuando ese ser entonces entra en contacto con aquel que es santo. Yo quisiera que estuvieran más emocionados, de veras. Ese es el milagro que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando Él llega a nuestras vidas, es entonces cuando tomamos esa posición de santos. Ahora mire, la segunda forma para decir cuando se usa santo, ahora esto es para alguien que ya es santo. Es para cuando nosotros queremos considerar a alguien como santo. Es cuando tenemos el deseo de que aquel que es santo lo demos a conocer de que Él es santo. Entonces, cuando Pedro dice, sed santos, no podemos poner a Dios ahí. ¿Entendió eso? Eso es solo para nosotros. Pero cuando nosotros decimos, santificado sea tu nombre, es porque estamos queriendo, estamos afirmando que el nombre de Dios sea santo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hacemos santo a Dios. Él ya es santo. Lo que simplemente estamos queriéndole expresar es de que, Señor, que tu nombre sea santificado como tal, como tú eres. Tú eres un Dios santo. Ahora, ya me voy acercando, no se me desespere. Mire, la idea de santo también significa algo diferente. ¿Está aquí todavía? Diferente. Pero no se confunda. No todos los diferentes son santos, ¿verdad que no? Pero sí todos los santos son diferentes. Y eso es lo que aplica con Dios. El ser de Dios es diferente a todo ser.
la calidad de ser de Dios es diferente no solamente a nuestras vidas, sino a todo ser que existe. Por eso me encanta que Salmo 86:8 dice, él dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y cuando nosotros entendemos esto, mis amigos, mis hermanos, eso también nos impulsa a venir delante de Dios con toda la reverencia que Él se merece. Deme unos minutos más y ya termino. Tenemos que entender entonces que el nombre de Dios tiene que ser santificado. Y ese es nuestro deseo. Amén. Ese es el deseo. Pero ¿cómo se logra eso? Póngale atención porque esta es, podríamos decir, la parte práctica. O nuestra parte, si le podríamos llamar de esa manera. Porque queremos, dígame si sí o no, queremos que nuestra oración sea escuchada. Queremos que nuestra oración sea contestada. Pero queremos también estar seguros de que cuando venimos delante de Él, nuestro Dios está siendo santificado. ¿Por qué es importante? Porque esta es nuestra parte. Porque la implicación de todo esto es de que Dios sea santificado a través de nuestras vidas. Que cuando yo le digo a Dios, santificado sea tu nombre, Padre, que tu nombre sea santificado a través de lo que yo hago, de lo que yo pienso, a través de mi vida. Mire qué tremendo es esto, este pensamiento, porque entonces en mi obediencia se da a conocer la vida de Dios. En mi obediencia se manifiesta Dios. Mire, Jesús lo puso de una manera tan simple. ¿Se recuerda? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir entonces que nuestra obediencia es lo que manifiesta la santidad de Dios. ¿Dónde? No solamente en la iglesia, en este mundo, donde su nombre sigue siendo blasfemado. Mis hermanos, ese era el reproche de Dios contra el pueblo de Israel. Él le dice, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tristeza. Es una gran tristeza que no caigamos en eso. Por eso me encanta cuando viene Pedro en Primera de Pedro 3:15 y el apóstol dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Eso es. Que nuestro corazón sea un altar para nuestro Dios. Un altar que sea observado por todos aquellos que nos rodean. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.